Hola, gracia y paz, bendiciones de lo alto sobre cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Estamos de nuevo para acá para traer esta conversación un día domingo, para que sirva como enseñanza dominical. En las semanas anteriores hemos tocado dos puntos básicos. Primeramente, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y en la última hablamos acerca de que nosotros somos nuestro peor enemigo. Y esto porque en nosotros conviven dos naturalezas. Una, la de afuera, que es la primera de todas, que es con la cual nacemos, es la de la tierra, es la de la carne. Y luego la otra, la de adentro, que surge cuando creemos en el Señor Yeshua, cuando desarrollamos fe en nosotros, fe en Él, fe en la salvación que Dios nos promete a través de Él, y entonces Dios nos otorga la bendición de que en nuestro ser viva el Santo Espíritu de Dios, con lo cual nacemos de nuevo para vida eterna. Esas dos naturalezas están permanentemente confrontadas, porque la de afuera no le interesa ni desea agradar a Dios, ya que ella nunca estará en la presencia de Dios, sino que quedará aquí en la tierra luego de morir para ser comida por los gusanos. La otra naturaleza sí quiere agradar a Dios, y esto hace pues que ambas estén en permanente lucha. Por eso decimos que nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Cuando la naturaleza interna, la nueva, la que viene por nacer de nuevo, por nacer de arriba, por nacer del Espíritu, adquiere poder y control sobre la naturaleza de afuera, ya allí tenemos una primera mirada de lo que podría llegar a ser nuestra vida diaria en esa confrontación con la carne y cómo podríamos nosotros alcanzar esta salvación. De ello precisamente, o de algo que va caminando al lado de esto, es de lo que queremos hablar esta semana, y es de nuestra próxima vestidura. Es decir, cuando nosotros habitemos una carne diferente a la que tenemos ahora, cuando estemos en una naturaleza distinta a la que observamos ahora cuando miramos al espejo, y que nos garantiza a nosotros que hemos sido conocidos de Dios y que estamos dentro de su propósito de salvación eterna. Para ello vamos a usar una porción de la palabra que está en la segunda carta a los Corintios, desde el 1 probablemente hasta el 11 o el 12. Estaremos revisando. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a ver de qué trata esto. Esta porción a la que nos referimos la hemos dividido en dos láminas porque es extensa, pero dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vayamos entonces cuidadosamente, revisando cada porción de la palabra que hemos presentado en esta oportunidad, para ver qué significa esto de ser revestidos de nuestra próxima vestidura. La primera porción que encontramos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Acá nos está presentando el apóstol Pablo una visión de lo que hemos llamado nosotros el hombre de afuera, el hombre externo, es decir, la naturaleza que es conforme a lo terrenal, la que solemos llamar como la carne. Debido a que esta naturaleza es corruptible y está metida dentro de un lugar que corrompe, como es la tierra. Lo que se espera de ella es que esta naturaleza externa se vaya deteriorando con el paso de los años y llegue al punto de ser absolutamente inservible. Es en ese momento que, si fuere por muerte natural, desapareceríamos de este mundo, que es precisamente lo que queremos, para poder ser revestidos de la nueva naturaleza y habitar en la presencia de Dios. Sabemos, porque Él lo ha prometido así, que esta vieja naturaleza será sustituida por una nueva, que es conforme a cómo se vive arriba en los cielos, en el lugar eterno donde Dios habita. Entonces, esta apariencia externa va cambiando con los años y se va envejeciendo, y lo que envejece, como dice la carta a los Hebreos, está pronto a desaparecer. Pero el apóstol nos dice, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre se deshiciere, entonces añade, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En la comparación anterior, nuestra morada terrestre es comparada con el tabernáculo, con la tienda con la cual se utilizó el adorar a Dios durante el tránsito que tuvo que hacer Israel en el peregrinaje para poder llegar a la tierra prometida. A Dios se le preparó un tabernáculo para que Dios lo habitara, y en ese lugar se llevaba adelante el culto. Bueno, en esta porción de la palabra, Pablo está comparando nuestra apariencia exterior, nuestra apariencia externa, la está comparando con ese tabernáculo, con esa tienda que era hecha de tela y que tenía o estaba más bien sometida a las condiciones externas, al ambiente externo, al viento, al sol, al polvo, y que poco a poco, como eran las tiendas de los grupos nómadas que habitaban el mundo en aquel momento, se iba deteriorando con el paso de los años. Entonces dice Pablo que cuando esta apariencia externa se va deteriorando, entonces Dios nos ha prometido no una tienda hecha de telas, sujetada con sogas y que era sometida al ímpetu de los vientos, con lo cual a veces podía inclusive salir, se perdía pues porque era desprendida de las estacas por causa de los fuertes vientos. Este tabernáculo, esta tienda, que es nuestra carne de afuera, va a ser sustituida, dice Pablo, por un edificio. Ya estamos hablando de una estructura diferente, de un elemento que es capaz de soportar el ímpetu del viento
que es capaz de contener las ventiscas con el polvo que generaban y que pues difícilmente se deterioraba en la misma velocidad con que lo hacía el tabernáculo hecho con tela. Dice Pablo que Dios nos ha prometido un edificio, es nuestra nueva carne, es nuestro nuevo ser, es decir, tiene mucho más poder que el que tenía o que el que tiene esta carne que usamos en este momento, porque el que Dios nos ha prometido es eterno, es para siempre, no envejece, no es azotado por el viento, no es destruido por las condiciones ambientales. Dice Pablo, es un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna y que está en los cielos. La palabra 3619, que es oikodomé, da a entender que es una estructura suficientemente fuerte, es un edificio suficientemente fuerte, que también sirve como hogar. Esto para el edificio. Ahora, para la casa se usa la palabra oikia, que ya no nos habla de un elemento estructural para darnos la idea de que es capaz de soportar las condiciones ambientales, sino que en este caso nos está diciendo que tiene todas las características internas de ser un hogar, una casa, un lugar agradable para habitar en él. Bien, esta es lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Ahora, para el término eterna o eterno se usa la palabra aionios. Dice que es muy interesante esta palabra, porque no nos habla de un evento o de un acontecimiento que podría suceder en algún momento del futuro, sino que nos está diciendo que esa casa, este edificio, ya lo tenemos. Es decir, la casa que Dios ha prometido, esta nueva casa, aunque habitemos en esta carne que tiene apariencia de ser destruida, ya Dios nos ha dado la vida eterna. De manera que, teniendo ya la garantía de la vida eterna, que es el término aionios, ya lo poseemos, como dice acá, es una vida eterna que se ha dado ahora mismo. Y Dios no solamente nos ha anunciado esto, sino que lo ha confirmado, dando a entender la palabra aionios que los beneficios de la vida eterna nosotros lo empezamos a experimentar aún estando en el tabernáculo, en la tienda, que es donde estamos en este momento. En consecuencia, para el creyente que se le ha confirmado la vida eterna, solo vendrá un momento en el futuro que es el intercambio de este cuerpo, que es un tabernáculo, que es una tienda de tela, por el próximo cuerpo, que es una estructura lo suficientemente fuerte como para durar para siempre, porque tiene vida eterna. También confirma esto, que el hecho de que Dios nos haya ofrecido un nuevo edificio y que ya nosotros estemos experimentando desde que creímos las bendiciones de este nuevo edificio, también nos consolida la oferta, es decir, nos confirma la oferta de que todos los beneficios como calidad de vida que Dios ha prometido para el edificio nuevo, para la estructura nueva, que será la nueva carne que tendremos un poco más adelante, ya comenzamos a disfrutarla. Quiere decir entonces, mi amado hermano, que si tú has creído en el Señor Yeshua, has creído que Él es el ungido, el escogido de Dios y que por medio de Él Dios da vida eterna, aunque tú estés en tu carne que ha de ser transpuesta, ha de ser cambiada por la carne nueva, aunque estés todavía en esta carne antigua que es el tabernáculo, Dios ha confirmado en ti la oferta hecha y tú desde que creíste comienzas a disfrutar de todos los beneficios de la vida eterna. Es por eso que nosotros hacemos mucho énfasis para que los hijos de Dios no
tengan temor en este momento por lo que está sucediendo en el mundo. Un verdadero hijo de Dios debe tener su fe firme, fuerte, segura en cuanto a que los males que están corriendo el mundo en este momento no le van a alcanzar a usted. Primeramente, porque este caballo verde que está golpeando el mundo está buscando a los descendientes de Caín y no a los hijos de Dios. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, y no es menos importante, lo segundo es que con la victoria del Señor Yeshua, con la victoria sobre la muerte, cuando Él resucitó de la muerte, Él destruyó al espíritu de muerte que está en el mundo, pero que ha estado desde aquel momento. Y le ha dado a los suyos, a los que son de Él, le ha dado espíritu de vida, como dice Romanos 8:2, creo, y que confirmaremos un poco más adelante en esta misma exposición. Dios quitó el espíritu de muerte que había en nosotros para poner espíritu de vida. Así que no tenga usted temor en este momento ni en los que vienen, que serán peores, porque Dios va a confirmar aún más en los verdaderos creyentes su oferta, la va a confirmar, porque la naturaleza eterna está en nosotros desde que creímos, ya que solamente está esperando el cambio de chaqueta, digamos, el cambio de cuerpo, el cambio de apariencia de esta que es un tabernáculo de tela a la próxima que será de un edificio bien estructurado, capaz de soportar la eternidad. Luego nos dice Pablo, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra estenazó, la 4727, que se origina en la 4728, estenos, es la que se usa para constreñido y tiene la significación de gemir debido a una presión externa, como por ejemplo el gemido que produce las damas cuando están dando a luz, cuando están pariendo. En este sentido figurado, lo que nos quiere decir es que nosotros estamos gimiendo ante la presión de lo que se avecina. Es un gemido que puede ser por un placer intenso o a la vez por una angustia sobremanera grande. Entonces esta palabra denota un sentimiento interno, no expresado, es decir, se manifiesta solamente por susurros o por gritos, pero que proviene precisamente de la capacidad de poder entender la situación que se está viviendo y la situación que se avecina. Nosotros, los que somos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, gemimos, dice la palabra, gemimos, es decir, tenemos esta presión interna para que esta apariencia externa, esta carne con la cual vestimos ahora, sea cambiada por aquella que se nos ha prometido. Eso es lo que dice acá cuando dice que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esta casa que tenemos ahora ha de ser cambiada por una casa nueva que Pablo ha llamado habitación celestial, porque es un cuerpo que no se ha originado en la tierra, sino que se ha originado en los cielos. Recordemos que el cuerpo que se origina en la tierra es un cuerpo hecho con material de este mundo, con arcilla de este mundo, y la arcilla de este mundo está contaminada por el pecado de los satanes, por la naturaleza de los satanes, ya que esta tierra fue hecha para recibirles a ellos y tenía la condición que ellos trajeron desde los cielos. Nosotros fuimos hechos con este barro, con este material pleno de concupiscencia y lleno de pecado, pero al mismo tiempo Dios nos dio la salida
tendríamos que estar un tiempo acá en la tierra, necesario tiempo, por cuanto debíamos dar paso a la generación que Dios había conocido de antemano para disfrutar en los lugares celestiales de las bondades que Dios había prometido. Pero una vez estando aquí en la tierra y dado la condición de pecado de esta carne que nos lleva a la angustia, inclusive a la desesperación por anhelar la nueva carne, la carne eterna, la carne sin concupiscencia que Dios ha preparado para nosotros. Y esto nos pasa precisamente como consecuencia del pecado. Como bien escribió Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, al final, cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne de muerte? Luego doy gracias a Dios por Yeshua el ungido, dice, ¿no? Porque solamente por la victoria de Yeshua el ungido es que nosotros podemos tener la esperanza de que nuestra carne mortal, pecadora, que produce dolor, muerte y tristeza, sea cambiada por una carne nueva, semejante a la del Señor, sin pecado. Pero esto solo para aquellos que tienen esa esperanza en sí mismos, que están anhelando ser cambiados, de que no soportan este mundo de maldad y de pecado, no desean vivir en este mundo ni quieren disfrutar de lo que este mundo ofrece, porque lo que este mundo ofrece no proviene de Dios, proviene de Satanás. Cuando la palabra dice que proviene del mundo, pues las ambiciones de la carne, las ambiciones de los ojos y la vanagloria de la vida que proceden de este mundo, pues proceden de Satanás, porque esta tierra fue hecha en la misma condición de pecado que estaban los satanes a quienes recibió. Por esto nosotros gemimos, porque deseamos que se nos cambie esta carne de pecado, por la carne nueva que Dios ha prometido a los que le aman. Luego dice, ¿no? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra ouranos, que es la 3772, significa cielo. Y también en ocasiones puede ser un plural, porque sabemos que no hay un solo cielo, hay varios cielos y cada uno de ellos tiene su propia naturaleza. En consecuencia, esta carne que se nos ha prometido no es una carne que proviene de esta tierra, sino es una carne que proviene del Ouranos, que es los cielos, el lugar donde Dios habita. Y si proviene de allá, es una carne entonces que no tiene concupiscencia y que tiene la naturaleza de los que habitan allá. Y nosotros hemos comentado acerca de que los ángeles son hombres como nosotros, pero ellos fueron hechos con una carne diferente a la nuestra. Ahora nosotros tenemos la carne que es propia de esta tierra, y esta tierra tiene la naturaleza de los satanes porque ella les recibió. Pero nosotros en la condición en la que estamos ahora, metidos en esta carne de pecado, lo que deseamos es ser revestidos de la nueva carne, y Pablo la llama nuestra habitación celestial. El Ouranos, que es los cielos, es la misma voz que fue usada en Mateo 3, 16, 17 para decir, para mostrar de dónde provino esa voz poderosa que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, aquella voz que se escuchó en aquel momento, las escrituras testifican que vino del Ouranos, es decir, de los cielos, el mismo lugar desde donde nosotros recibiremos esta carne nueva que estamos anhelando. Ahora dice Pablo la razón por la cual nosotros anhelamos ser revestidos de esa nueva carne. Si nosotros somos revestidos de esa nueva carne, si se nos otorga el beneficio de que nuestra carne mala, llena de pecado,
que es este tabernáculo hecho de tela, es cambiado por la nueva carne, que es un edificio eterno en los cielos. Significa esto que fuimos hallados vestidos y no desnudos. Recordemos pues que a Adán y a Eva, cuando cometieron su pecado, ellos mismos se hallaron que estaban desnudos porque sus ojos habían sido abiertos. Esta situación con Adán y Eva de ser hallados desnudos, porque Dios le preguntó a Adán: ¿y quién te dijo que estabas desnudos? ¿Será que comiste de la fruta que yo te prohibí que comieras? Esto precisamente fue lo primero que experimentó Adán cuando comió aquello, darse cuenta que estaba desnudo. Y esto es porque él se dio cuenta que él era hombre y se dio cuenta que Eva era mujer y entendió la naturaleza de cada uno y las diferencias que en sus cuerpos había. Bueno, dice Pablo que si a nosotros se nos cambia esta carne por la carne nueva, la carne prometida, eso quiere decir que fuimos aceptados, es decir, fuimos recibidos, no fuimos desechados, no fuimos despojados de la esperanza que quizás pudimos haber tenido en algún momento. Porque solamente a aquellos desobedientes, a los que nunca respetaron la voluntad de Dios, aun cuando decían que eran cristianos y estaban dentro de la iglesia, ellos serán encontrados desnudos y no vestidos, porque sus pecados o su pecado les mostrará su desnudez. Pero a los que respetan la voluntad de Dios y obedecen serán hallados vestidos, porque sus pecados habrán sido perdonados y ya no existirán delante de los ojos de Dios. Recordemos que nosotros nos vestimos, no se nos viste a nosotros, no se nos dan vestiduras para que nos vistamos, sino que nosotros mismos nos vestimos. Esto es lo que nos dice a nosotros Apocalipsis 19:8, cuando dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recordemos que las acciones justas son aquellas que no implican pecado, porque el pecado es la injusticia, Es decir, los santos vivimos para agradar a Dios, queremos agradar a Dios, queremos que nuestras obras sean halladas buenas delante del Padre. Y esto es precisamente el tema central de lo que estamos conversando hoy. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que procurar vestirnos antes de que se produzca el juicio, para que nuestras obras sean halladas buenas delante de Dios, es decir, seamos hallados vestidos y no desnudos. En ese momento se nos dirá a nosotros cuál fue el resultado del juicio que vendrá sobre nosotros. Algo que va a ser muy difícil y muy duro, ciertamente, pero que esperamos nosotros poder pasar esa prueba. La palabra endisamenoi y la palabra perivaletai La palabra endisamenoi es la 1746 y la palabra perivaletai es la 4016. Son palabras que son usadas en la Sagrada Escritura para indicar que alguien se está vistiendo, que está cubriendo su cuerpo. Ambas palabras dan la idea de enfundarse, de ser envuelto en una vestidura. De manera que cuando nosotros hacemos acciones justas, acciones de amor, bien sea para con Dios o bien sea para con el prójimo, sin darnos cuenta, nos estamos enfundando, nos estamos metiendo o algo nos está cubriendo, y eso que nos está cubriendo es precisamente las vestiduras de lino fino,
Dios ya no nos mira con vestiduras de vileza, con vestiduras sucias, sino que por causa primero de la obra del Señor Yeshua y la gracia que Yeshua alcanzó delante de los ojos de Dios. Y luego, por procurar nosotros andar en esas obras de amor que Dios preparó de antemano, nosotros nos envolvemos, nos metemos dentro de esas vestiduras que son lino fino. Lino fino son las acciones justas de los santos. Luego nos sigue diciendo Pablo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Vuelve de nuevo Pablo a usar la palabra o el verbo gemir. Gemir. Pablo usa este verbo no porque nosotros andemos en gemidos audibles, que como quien está padeciendo un dolor muy fuerte, sino que nuestro gemido es espiritual, audible en los cielos, cuando nosotros que nos damos cuenta que hemos fallado al Señor con las acciones del hombre de afuera, nos entristecemos en nuestro yo verdadero, que es el de adentro, se entristece y sufre por causa de la debilidad en algún momento para contraponerse a las obras del hombre de afuera, pero también al poder que el hombre de afuera tiene al querer hacer valer sus derechos. En ese momento, cuando le fallamos a Dios, gemimos con angustia, dice Pablo, porque al pecar y al fallar delante de Dios corremos el riesgo de ser desnudados, es decir, corremos el riesgo de ser hallados culpables de nuestros pecados y que eso pudiera quitarnos, robarnos la esperanza de vivir la vida eterna con el Padre en los cielos y disfrutar de la condición de eternidad en el bienestar de habitar en la presencia con Dios. No queremos eso. Queremos ser hallados vestidos. Queremos ser hallados dignos. Queremos ser hallados limpios. Recordemos las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos. No olvidemos esta palabra porque arriba decía, no queremos ser desnudados, sino revestidos. Y qué bonito es que esas vestiduras en las cuales nos estamos enfundando por medio de las acciones justas, acciones que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, que esa vestidura de lino fino con la cual nos estamos vistiendo, según el propósito y el mandato de Dios, esas vestiduras sean el propio Señor de los cielos, el propio Yeshua. Es decir, que cuando el Padre nos viera desde los cielos, nos viera vestido de lino fino, y ese lino fino no sea nada más sino la apariencia externa de su Hijo amado. Que cuando Dios nos viera, no viera a cada uno de nosotros, sino viera a su Hijo en nosotros. Eso es lo que nos está proponiendo Pablo por medio de esto que nos está diciendo. Entonces, cuando estamos en el ungido, cuando hacemos las obras de amor de Dios, cuando repudiamos y rechazamos las obras de injusticia, es decir, el pecado, entonces nunca estamos desnudos, sino que estamos vestidos. Y esto es un anticipo de lo que ha de venir cuando nuestro cuerpo se ha transformado y nos se ha quitado este cuerpo de muerte para darnos el cuerpo de vida eterna que Dios nos ha prometido. Dice Pablo que no queremos ser desnudados, sino revestidos. Y dice él que es porque en ese momento todo lo mortal será absorbido por la vida. Esto es algo hermoso, hermoso, extraordinario. Cuando uno lee el capítulo 1 del libro de Génesis,
y uno lee el momento en el que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, uno sabe que en ese momento la luz se tragó a las tinieblas. Es como cuando uno entra a una habitación que está completamente oscura. Cuando se enciende la luz, las tinieblas desaparecen porque la luz se traga la oscuridad. Es algo impresionante. Bueno, así como la luz se traga a la oscuridad y luego la oscuridad no prevalece delante de la luz. Asimismo, la muerte es comida, tragada, absorbida literalmente por la vida. La vida anula por completo toda esencia de la muerte y todo poder de la muerte. Esto es algo maravilloso. Y por eso insistimos nosotros que los cristianos no deben tener miedo en este momento con el virus. Porque si usted es un cristiano verdadero, lo que está operando en usted es la vida. Nosotros cuando oramos por las personas que están enfermas de COVID, oramos para que el espíritu de vida del ungido Yeshua anule, derrote, quite por completo, absolutamente al espíritu del pecado y de la muerte, tal cual como nos aseguró Romanos 8:2, que ya sucedió. Hay muchos cristianos debilitados, pero es por el temor, porque el temor trae consigo castigo, como nos dice la palabra. Pero si el cristiano es valiente y cree lo que Dios ha prometido, no debe tener temor. Usted puede estar en un lugar plagado de COVID orando por las personas y a usted nada lo va a contagiar. Porque el espíritu de vida del ungido Yeshua se tragó, eliminó, deglutió, destruyó, absorbió por completo el espíritu de muerte que puede haber sido impuesto en el mundo. ¿No cree usted que la muerte es propiedad de Satanás? Satanás no tiene nada que ver con la muerte porque incluso él mismo va a morir. La muerte también tiene un propietario que es Dios. Dios es el dueño de la muerte, Dios es el dueño de la vida. Y Dios ha permitido esta plaga en el mundo en este momento porque lo que Satanás está procurando se le va a volver contra él mismo. Satanás tiene una descendencia en este mundo, tiene hijos en este mundo que surgieron en el huerto del Edén, cuando Satanás, aprovechándose de la inocencia de Eva, de que Eva no conocía absolutamente nada, la engañó y colocó en ella a un hijo de él, que es Caín. La palabra testifica que Caín era del maligno. A partir de Caín se instauró sobre la tierra una progenie, un linaje, una descendencia, una generación. Una generación que no es de Dios, sino que es del diablo, que es Satanás. Y esa generación ha convivido con la generación de Dios que surgió a partir de Set sobre esta tierra. Y durante miles de años ha tratado cumplir Génesis 3:15. No es que Dios estableció que esto iba a ser así, sino que Dios avisó que esto iba a ser así. Es decir, que la descendencia de la culebra mordería el talón de la descendencia de la mujer. Pero la descendencia de la mujer, si cumple con la palabra y vive una vida de acuerdo a como Dios le agrada, pisará la cabeza de la descendencia de la culebra. Una cosa que tenemos que entender es que Dios nos ha dado a nosotros autoridad para pisar la cabeza de la culebra. Y esto solamente se logra viviendo en obediencia, viviendo en santidad. Entonces la descendencia de la culebra es la que ha impuesto el virus en el mundo en este momento. Pero Dios lo ha permitido. Si Dios no lo hubiera permitido, nada estaría pasando. ¿Pero por qué lo ha permitido Dios?
Precisamente porque la intención que tiene el diablo, que es destruir a los hijos de Dios, se le va a volver contra él mismo, porque los que serán destruidos serán sus propios hijos, que son sus descendientes, que son los Illuminatis, los que gobiernan el mundo a escondidas, los que forman parte de las 13 familias que forman ese linaje que gobierna el mundo, las 13 familias encabezados por los Rothschild, los judíos alemanes, dueños de la mitad del dinero que está en el mundo y que controlan y gobiernan a todos los presidentes. Dios ha permitido que ellos desaten el virus, los descendientes de Caín, pero este virus no va contra sus hijos, contra los hijos de Dios, va contra los hijos de Satanás. Es decir, los mismos que han puesto el virus a correr en el mundo serán los que recibirán el virus para morir. Pero los hijos de Dios, no, los hijos de Dios, aunque respiren el virus, este virus nada les podrá hacer. Yo quiero comentar algo. En este momento en el mundo se está imponiendo la vacuna y miles de millones de personas quieren ser vacunados porque piensan que la vacuna le va a salvar, pero no se han dado cuenta de algo, que no es la vacuna la que salva, sino el anticuerpo que genera la vacuna. Es tu propio organismo el que te salva, porque es el propio organismo el que se defiende del virus. Dicen que la vacuna está hecha para generar anticuerpos, para que cuando llegue el virus te puedas defender. Bueno, Dios ya hizo eso con nosotros, con sus hijos. Dios ha puesto en nosotros el anticuerpo para destruir este virus de manera natural. Solamente porque el ungido Yeshua, cuando resucitó de los muertos, trajo el espíritu de vida. Eso dice Romanos 8:2. Él trajo el espíritu de vida y cuando el espíritu de vida se implantó en el mundo, la muerte quedó absorbida. Usted podrá decir, pero la gente sigue muriendo. Claro, la gente sigue muriendo, pero entiende esta diferencia. Una muerte tienen los que no son hijos de Dios y otra muerte tienen los que son hijos del Altísimo. Los que son hijos del Altísimo duermen para esperar que cuando su cuerpo sea transformado por el cuerpo que Dios ha prometido. Los hijos de Satanás no duermen, sufren el castigo eterno anunciado para Satanás. Entonces, cuando el Señor resucitó de los muertos, ganó la victoria sobre la muerte e implantó en el mundo el espíritu de vida. Por lo tanto, todo lo mortal es absorbido por la vida. El Señor Yeshua logró que con su victoria la muerte fuera absorbida, es decir, anulada, es decir, la vida se tragó a la muerte. La muerte solamente se cumplirá en aquellos que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios no morimos, los hijos de Dios dormimos para trascender a lo otro, que es lo que estamos anhelando, que es estar en la presencia del Padre por la eternidad. Y esto, dijo Pablo, lo hizo Dios mismo. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ahora vea usted qué hermoso, ¿no? Dios nos preparó para este momento que estamos viviendo. Dios nos dio a nosotros la victoria por medio del ungido Yeshua. Él es nuestra victoria y como Él la ganó y nosotros estamos en Él, ya tenemos el cumplimiento de la oferta de la vida eterna. Mire, si esto no fuera así, usted no estaría sentado en los lugares celestiales. Pero la palabra de Dios dice que usted, hijo de Dios, está sentado en los lugares celestiales. Así como todos los que hemos creído, estamos sentados en los lugares celestiales. Y Dios nos dio vida eterna. Aunque todavía habitamos en este tabernáculo que es de tela y se destruye con el paso del tiempo, esto es solamente por un lapso, por un breve tiempo,
para que lo que es externo sea consumado y sea cumplido según el propósito de Dios, para que entonces luego que lo que es externo sea cumplido, lo interno surgirá a la vida, como la semilla que Pablo nos habla por allí en la palabra y el Señor mismo también nos habló. La semilla es el hombre de afuera, es el grano que va a ser destruido por este mundo, pero cuando el grano muere, la vida sale. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros al anticipar al Espíritu Santo. Las arras es el anticipo, es algo que Dios da como garantía para confirmar lo que Él va a hacer. El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, es el anticipo que Dios nos ha dado para la vida eterna. Si tú eres un hijo de Dios que recibiste al Espíritu, aunque habitas este tabernáculo, tú ya tienes el otro, siempre y cuando seas aprobado, si tus obras son buenas, si tus obras son justas, si tus obras son halladas justas delante de Dios. Y aquí cuando les voy a mostrar entonces el versículo del que les vengo hablando. Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en el ungido Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que venimos hablando, del poder de esta palabra. El Espíritu de vida que ganó el ungido Yeshua en la resurrección tomó el control por completo y anuló el poder del pecado y de la muerte. También el Señor dijo, y esto aparece en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, esto no es en el futuro, aquí no dice más pasará de muerte a vida. Es un hecho consumado, es un acto cumplido. El que oye su palabra y cree al Padre Yahweh Todopoderoso, dice, tiene vida eterna. No es que yo voy a tener vida eterna cuando muera. Ya yo tengo vida eterna. De manera que la vida eterna se me está contando desde el momento en que cuando creí. Y también dice que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, tú, hermano, si eres un creyente con obras justas delante de Dios, tú has pasado de muerte a vida. Tú ya no estás en la muerte, ahora tú estás en la vida eterna. ¿No vas a morir? No, tú lo que vas a entregar este cuerpo en sana paz delante de Dios para cambiar por el próximo cuerpo que es el eterno. Tenemos que hacerlo porque Dios nos envió a este mundo para que se cumpliera la generación que Él había conocido de antemano, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. Los conoció de antemano, y como los conoció de antemano y había que destronar a los satanes, por lo cual el Señor Yeshua tenía que nacer como hombre igual que nosotros, por esa razón nosotros vinimos a este mundo, para poder compartir carne con Él, o para que Él pudiera compartir carne con nosotros. Pero habiendo Él vencido a la muerte y habiendo resucitado, nosotros ahora tenemos la oferta de poder resucitar también y de cambiar esta carne por la carne nueva. No es morir, no es morir. Para los que creemos no es morir como mueren los otros, que mueren en dolor y en sufrimiento y en tormento. Nosotros no. Nosotros vamos a hacer un cambio de carne. Vamos a entregar esta carne. Habitamos un tiempo en el Espíritu y luego volvemos a tomar la carne en la resurrección y el arrebatamiento. No en la resurrección, en el arrebatamiento tomaremos la carne prometida, porque dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, mientras vamos subiendo, nuestra carne va siendo transformada, según nos dijo el apóstol Pablo. Esta es la promesa que Dios ha cumplido para los que habitamos en esta carne. Por eso es que nosotros no podemos conformarnos con esta vida. Los hijos de Dios no podemos vivir para este mundo, para esta tierra, para esta vida. Esto es transitorio. El Señor nos dijo claramente que no amáramos a este mundo y que no le diéramos importancia a las cosas de esta vida, ni siquiera a nuestros familiares.
El Señor dijo, no pongan como más importante a su papá o a su mamá o a su hermano o a su esposa y esposo o a su hijo o hija. No, no. El más importante es Él, porque las cosas que vivimos en esta vida fueron necesarias por causa de la victoria sobre los satanes, pero luego lo importante es la eternidad que pasaremos, si Él lo permite, con Él para siempre. Nos sigue diciendo Pablo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. La palabra confiados es la palabra zarseo, que es la 2294, que significa ser valiente, ser valiente. Vivimos confiados acá, debería ser más bien, así que somos valientes siempre, porque nos está diciendo que en medio de la situación de este mundo, porque este mundo es un lugar malo, habita mucha gente mala y habita cosas malas que buscan destruirnos. Pero aún así, porque tenemos la mirada puesta en la promesa que Dios nos ha hecho, somos valientes. Y como somos valientes, nos damos ánimo, tenemos confianza. Es decir, ¿en qué tenemos confianza? En que vamos a salir de esta carne mala y vamos a habitar una carne buena, sin pecado, sin concupiscencia. Claro, dice él, sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque ciertamente nosotros estuvimos con Él allá, antes que la tierra y los cielos fuesen hechas. Nosotros recibimos enseñanza de parte de Dios, porque el Señor Yahshua dijo que nadie venía a Él, nadie venía a Yahshua, a menos que hubiese sido enseñado por el Padre. El Padre nos enseñó a nosotros, pero en algún momento Él mismo hizo que aquello se nos olvidara porque teníamos que habitar en esta tierra, como ya he dicho, porque teníamos una misión que cumplir. Esa misión, como ya dije, era habitar en esta carne, en la misma carne que el Señor Yahshua iba a habitar, porque el Señor Yahshua, siendo inferior a los ángeles, siendo inferior a Satanás y a todas las huestes de poder, Él, en una condición de carne, inferior a la condición de carne de los satanes, Él pudo vencerles. Pero tenía que haber una generación sobre esta tierra, y esa generación somos nosotros, los que tuvimos en el corazón de Dios, y ahora nacimos y ahora habitamos esta carne, pero ahora tenemos que regresar a Él. Somos valientes, estamos ausentes del Señor, pero sabemos que vamos a regresar. Eso es lo que significa la palabra 1492, que dice, y sabiendo que, es la palabra eido, que significa conocer, saber. Es decir, estamos apercibidos, tenemos fe, hemos sido convencidos y estamos conscientes de que lo que se nos ha dicho es verdad. Reconocemos, sabemos, vemos, comprendemos, entendemos. Eso es lo que significa esto. Y como entendemos y comprendemos, informamos también sobre estas cosas. Significa que nosotros con los ojos físicos hemos visto y hemos entendido y comprendemos lo que es espiritual. Por eso se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto es muy importante. Algunos han tergiversado esta porción de la palabra para introducir la fe psíquica. Durante muchos años se ha impuesto la fe psíquica en el mundo, es decir, aquella fe que era para obtener cosas, para recibir cosas, ¿no? Es decir, fue una fe que impuso un coreano hace ya unos 25, 30 años atrás. Era la fe de míralo, créelo, pídelo, recíbelo. Sí, la fe psíquica. Entonces, como andamos por fe, decía él, tenemos que pedirle a Dios por fe también y recibiremos de Dios por fe. Y entonces muchos creyeron aquello de que lo miro, lo creo, lo pido, lo recibo. Bueno, Satanás se aprovechó de esto, ¿no? Para concederle muchas cosas a mucha gente para que entonces ellos estuviesen propagando esta palabra de mentira. Pero esta fe no se refiere a eso. Lo que quiere decir esto es que yo, por lo que he visto aquí en la tierra, por mi experiencia de vida en este tabernáculo de tela,
en esta carne que perece, que se destruye. Por lo que ha sido mi experiencia de vida, yo he podido entender las cosas de arriba y así yo puedo anhelar lo que se me ha prometido. Habiendo visto con los ojos físicos, entendemos, comprendemos aquello que está en el plano espiritual, que es la oferta que Dios ha hecho. Es decir, andamos no por lo que vemos, sino por lo que hemos entendido como consecuencia de haber visto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como experiencia, después al final de mi vida, como experiencia de vida, en este momento, la conclusión de todo no es que yo anhelo vivir en este mundo y en esta carne. No, la condición de todo es que ahora yo anhelo estar en el lugar donde Dios está. En este momento estoy ausente de Él, pero quiero estar donde Él está. En este momento estoy en esta carne de muerte, pero yo quiero habitar en la carne de vida eterna. Yo quiero estar en el lugar que Dios ha prometido. Entonces, lo que yo he visto físicamente, que es por vista, lo que he visto físicamente, me ha ayudado a entender lo que es espiritual y por fe ando entonces. Quiere decir que seguiré viviendo lo que tenga que vivir, pero tengo la esperanza de lo que se me ha prometido. Ando por fe, he sido persuadido, que es lo que significa la palabra fe, ser persuadido. He sido persuadido que hay una oferta mejor, que hay un plan mejor para mí y por eso yo quiero ese plan que Dios mismo me ha prometido a través de su Hijo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta palabra confiamos es la misma de hace rato. Es decir, tengo valor, soy valiente. Yo creo en lo que he visto y como creo en lo que he visto, entonces yo voy a perseguir aquello para lo cual yo fui llamado. Y en consecuencia yo no quiero estar más en este cuerpo. ¿Quién quiere estar en este cuerpo de muerte y en este lugar de muerte? Porque queremos estar en el lugar donde Dios está y habitar donde Dios habita. Por eso es triste escuchar a tantos cristianos teniéndole tanto miedo a la muerte, queriendo por todos los medios aferrarse a esta vida. No sé qué es lo que temen, ¿será que su vida no es muy santa y tienen miedo del juicio? Pues arregle su vida entonces con el Señor y viva una vida santa que Dios le agrade. Pero uno debe anhelar salir de este cuerpo y habitar en el cuerpo prometido. Uno debe anhelar salir de este mundo de maldad. Este mundo no es bueno, no es agradable. Hay tantos cristianos planificando su vida, haciendo casas, construyendo casas, planificando carreras, estudios. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es temporal, esto es pasajero. ¿Cuánto puede durar? 60, 70, 80, quizás 90 años. Eso es muy poco tiempo comparado con la eternidad. La eternidad es para siempre. Entonces dice Pablo, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor, porque allá está por lo que vale la pena luchar. Allá está lo que se nos ha prometido, la vida eterna, la gracia de vivir y habitar con Dios por la eternidad, de ver al Hijo y de adorar y alabar al Hijo y junto con el Hijo al Padre. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cuántos de nosotros estamos procurando serle agradables? Revisamos nuestras acciones día a día. Al final del día hacemos un análisis de lo vivido, a ver si nuestras obras fueron buenas o fueron malas. Cada vez que vamos a tomar una decisión, nos preguntamos si esa obra es justa o injusta, si está plena de amor o no, o está llena del egoísmo que nos caracteriza. Dice Pablo, como tenemos la aspiración de ser revestidos y de no ser hallados desnudos, de ser aprobados para entrar en la habitación celestial, entonces procuramos, dice él, también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿A quién le vamos a ser agradable?
Pues a Dios Padre, el creador de todas las cosas. Su Hijo intercede por nosotros, permanentemente intercede por nosotros. Millones orando por nosotros, para que seamos aceptados, para que seamos recibidos, para que tengamos parte en la boda, para que estemos en el lugar de la cena con nuestros asientos preparados, nuestros platos en la mesa. Eso es lo que Dios quiere. Pero qué triste que nos estemos preparando para cosas de este mundo, planificando cosas de este mundo, como que voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, como que voy a viajar, pero no nos preparamos para la entrada al reino de los cielos, para que cuando venga el juicio seamos hallados sin mancha delante de Él. La palabra procuramos es pilotimeomai, que significa aspirar a lo honorable, aspirar a lo, es decir, desear lo que es honorable, lo que es de buena reputación, lo que es agradable. Se refiere a perseguir aquello que tiene un gran valor, como el Señor nos mostró aquella parábola del tesoro que alguien se encontró en un campo. Dice que fue, esa persona enterró de nuevo el tesoro, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo, porque lo encontró de gran valor. O aquel que quiso comprar la perla de gran valor y vendió todo lo que tenía y compró la perla. Esto es el reino de los cielos. Es lo que tiene gran valor. Serle agradable es la palabra 2101, que es euarrestos. Significa bueno, significa agradable, gratificante, totalmente aceptable. Tenemos que presentarnos delante de Dios totalmente aceptables, para que entonces la oferta que Dios ha hecho sea válida, para que nuestro cuerpo de muerte, nuestro cuerpo débil que no soporta el paso del tiempo y se deteriora muy rápido, nuestro cuerpo sea cambiado por aquel que es eterno, para que no seamos hallados desnudos delante de Dios, sino revestidos del ungido, como es el deseo de Dios Todopoderoso. Luego concluye Pablo diciendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del ungido, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es que tenemos que prepararnos para hacerle siempre agradable, porque nosotros vamos a ser juzgados sobre las obras hechas en esta carne, carne de pecado y de concupiscencia, por aquellas obras de injusticia, de falta de amor. Si somos hallados aceptos, entonces nuestro cuerpo será dejado allí y se nos otorgará un cuerpo nuevo, el cuerpo que será nuestra próxima vestidura, la vestidura eterna. Porque hemos sido convencidos, la fe activada, de que hay algo más allá de lo que vemos, es decir, cuando andamos por vista, y perseguimos esto porque es honorable, entonces tratamos de agradarle a Él. Nuestro cuerpo de muerte será absorbido por la vida, como bien nos dijo Pablo. En Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahshua el ungido, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la gran promesa que Dios ha hecho, que nos cambiará el cuerpo de muerte por un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra próxima vestidura, la cual será eterna, si hacemos las obras justas que Dios preparó de antemano, para que cuando llegue el momento del juicio seamos encontrados aceptos. Dios te bendiga.